cómo pasa el tiempo, cómo avanzan los días de este año 2023 y cómo el Señor nos ayuda a cada día domingo a estar meditando en su palabra. Recordemos lo que vimos la semana pasada. Estamos usando como texto base el libro de Esther, pero aplicando en diferentes áreas de nuestra vida sobre la soberanía de Dios y la responsabilidad nuestra. Recordemos ya un poco que veíamos y respondíamos la duda. El ser parte del pueblo de Dios o cómo Dios gobierna, ¿es una democracia o es un reino? ¿Ya? Algunos creen que es democracia, que podemos votar y cambiar las leyes que ha dicho Dios. No, es un reino. Él es un rey soberano, ¿ya? Que ha establecido leyes, ha establecido una moral y una ética que es inviolable o más que inviolable, no debe ser cambiada. No podemos hacer una votación, ¿cómo se llama? Una votación para cambiar lo que Dios ya decretó. Es un reino y ese reino es interesante que la palabra de Dios dice: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Hermano, Cristo reina, no va a reinar en 1000 años literales como algunos inventaron, no, ya reina, ¿ya? Y eso nos tiene que dar la tranquilidad que nuestro rey es soberano, ¿ya? Ahora hay un infiltrado por ahí, el príncipe de este mundo, Satanás, pero aunque no quiera, está bajo la soberanía de Dios. Sobre nosotros a lo mejor porque no somos obedientes a lo que el rey nos está pidiendo, pero si lo miramos de la otra perspectiva, está bajo la soberanía de Dios, el reino de Dios. Bueno, tenemos que recordar que la victoria final del Dios soberano muchas veces la va cumpliendo a través de humanos obedientes, una iglesia obediente, ¿ya? Hay una verdad que vamos a empezar a desarrollar en este instante, ¿ya? Que es en la permanente lucha que tenemos con quienes desean destruir los valores bíblicos y hacen lo posible para eliminarlos de la sociedad. No siempre vamos a salir vencedores, eso tenemos que saberlo, ya tenemos que tenerlo claro, que no siempre vamos a tener la victoria en esa lucha. Vamos a ser, entre comillas, derrotados. En muchas ocasiones el mundo ganará y van a aprobar leyes que legalicen lo que la Biblia llama pecado. Y Chile no es una excepción. Hoy día tenemos prácticamente un tsunami de leyes antibíblicas. Ya se está legalizando la muerte, se está legalizando la depravación, y porque sea ley no significa que sea correcto. Tenga cuidado con eso. No porque lo crean la mayoría significa que sea la verdad. Nosotros somos del reino de Dios, tenemos un principio moral que es bíblico, una cosmovisión bíblica, y si la Biblia dice pecado, es pecado. Por más que salgan 50.000 leyes que hasta lo obliguen, nosotros realmente tenemos nuestra ética y nuestra cosmovisión en las Escrituras, ¿ya? Aunque legalicen el pecado, no deberíamos estar obedeciendo. Sin embargo, va a llegar el día que nuestro Rey de Reyes obtendrá la victoria final. Hermano, si no vemos la victoria ahora, si a lo mejor el pecado está ganando, están aprobando cada vez cosas más depravadas y más difíciles, que uno dice, ¿pero cómo? Bueno, tranquilo, no lo vamos a ver en vida, pero cuando venga nuestro Rey de Reyes, hasta ahí les va a llegar la hora de todo esto que estamos viendo. Mi trabajo, ¿cuál es mi trabajo? Es vivir una vida conforme a los principios divinos. ¿Ya? Aclaremos esto. Tiene que estar conforme a los principios divinos y debo luchar, sí, debo luchar de manera legal, bíblica y democrática. Legal, bíblica y democrática por nuestros derechos y la moralidad que la Biblia exige. Hay una lucha, pero tiene sus condiciones, ¿ya? El Señor no está autorizándonos a ciertas cosas que algunos cristianos están haciendo. No, nos pide luchar de una manera legal primero, segundo, bíblica y tercero, democrática por todos los principios, ¿ya? Ahora,
¿Por qué? Porque Dios ha determinado que vamos a ser protegidos aún viviendo en medio de la más severa oposición. Él nos va a estar protegiendo y nos protege. Y hay algo que sucede que es interesante, que a veces no nos damos cuenta. Como resultado que Dios interviene y como resultado de mi responsabilidad como cristiano, ¿ya? Se van a cambiar algunas leyes que han sido promulgadas, como vimos en el caso de Esther, o estamos viendo en el caso de Esther. Sí, a veces sucede. Bueno, a veces vemos la misericordia de Dios actuando. No me dice usted, bueno, como que no, 4 de septiembre, ¿ya? 7 de mayo, algo está pasando, hermano. Algo ha pasado, ¿ya? Dios permite que su pueblo se mueva y también Él va moviendo las piezas de esto. Tiene misericordia, ¿ya? Tiene bondad. Ahora, hay algo muy importante que yo no debo olvidar. Cuando estamos hablando en esta lucha espiritual, en esta guerra espiritual, en esta guerra moral que estamos teniendo los cristianos, hay algo muy importante que a veces olvidamos. Los ataques de los enemigos de la fe no son ataques aislados, o circunstanciales, o casuales, sino que es una estrategia mundial muy bien preparada, muy bien organizada. Hermano, vamos a ver hoy día que hay una lucha y hay una guerra que está ganando el mundo, que hace más de 60 años empezó la preparación, la estrategia, la astucia, la concientización, etcétera, etcétera, y que ahora se están viendo resultados de eso, ¿ya? Entonces, Satanás no es alguien que improvisa, ¿ya? Ni sus enemigos tampoco. Ahora, si los enemigos tienen estrategia para que la ética bíblica sea eliminada, con mayor razón deberíamos tener los creyentes estrategias para contrarrestar todo eso, ¿ya? En la práctica. Y eso es algo que no debemos olvidar. Entonces la pregunta es, ¿cómo debe ser nuestra estrategia? Como cristianos. Estamos viendo que hay leyes antibíblicas, estamos viendo que tenemos que llegar y ya mañana, el día de mañana vamos a ir y vamos a destruir tal cosa. ¿Ya? Hermano, algo importante. Nuestra estrategia no tiene que ser agresiva, no tiene que ser destructiva, ni tendiente a formar partidos políticos. Dios no nos ha llamado a formar partidos políticos, ¿ya? El Partido Cristiano Reformado de Chile. No está llamando a nada a eso. Lo que nos está llamando es a vivir el Evangelio, ¿ya? Entonces, ¿qué hacer? Por ejemplo, podemos influenciar el mundo con nuestra ética y luchar para defender la verdad. ¿Cómo? La pregunta. ¿Cómo? Bueno, hermano, a veces nos olvidamos que Dios nos ha dado inteligencia y que dentro del pueblo de Dios hay gente profesional, hay gente con mucha inteligencia, con muchas habilidades, en puestos claves también dentro de la sociedad. Entonces, nuestra batalla no debe ser solo dar opiniones, sino actuar. Ahora, ¿cómo podemos actuar? Bueno, abogados, científicos, filósofos, se pueden reunir, formar sociedades para ayudar, por ejemplo, por darle un ejemplo, formamos una ONG o formamos un grupo de doctores cristianos, ¿ya? Por darle así, doctores, paramédicos, todo eso, y brindamos una atención ética, una atención correcta, no un negociado a los que necesiten y a todas las personas, puede ser. Y entonces estamos hablando de defender la verdad, no solo hablar de ella. A veces, hermanos, nos vamos en puro hablar, pero en la práctica no estamos ofreciendo una alternativa de un cristianismo práctico. No estoy hablando de justicia social, no, eso es antibíblico, ¿ya? Sino que estoy hablando de vivir el cristianismo, ¿ya? De vivir el cristianismo, no solo hablar de esa fe, ¿ya? Ahora, hay algo interesante, un autor dice que los cristianos no debemos ser consecuencialistas. ¿Qué significa? Que apoyamos, opinamos solo lo que nos beneficia a nosotros social o económicamente. La consecuencia que tiene, esta ley la vamos a apoyar porque la otra vez estaban muy ofendidos algunos porque están
atacando el predicar al aire libre. Sí, qué interesante, pero hermano, hay más allá que predicar al aire libre. Hay un accionar, hay un vivir el cristianismo día a día. ¿Ya? Ahora, como cristianos tenemos el deber de identificar con claridad todo lo que atente contra la fe de Dios. ¿Ya? Debemos conocer al enemigo y comprender que no es solo Satanás quien ataca nuestra fe, sino todos los que están bajo su dominio. ¿Ya? Él no está solo, tiene también secuaces que él ocupa. ¿Ya? Nuestra ignorancia de la estrategia del enemigo nos lleva a una fe pasiva y contemplativa, la cual no impacta a quienes tenemos alrededor. Hermano, y eso pasa. A veces, hermano, nuestra fe no tiene ningún impacto, ni para la familia, ni para los compañeros de trabajo, menos para los jefes. ¿Por qué? Algo está pasando. Ya estamos siendo derrotados. ¿Por qué? Porque ignoramos muchas veces la estrategia del enemigo. O a veces no lo ignoramos, hermano. Simplemente no queremos obedecer lo que nuestro rey nos manda. Y ahí está un gran peligro. ¿Ya? Una fe pasiva y contemplativa. Miramos lo que sucede, miramos, alzamos nuestros ojos, el Señor viene pronto, pero nuestro accionar, nuestro diario vivir. ¿Cómo soy yo en el trabajo, en la familia, en la sociedad? Ahí está la gran diferencia de nuestra lucha espiritual. ¿Cómo es la estrategia de Satanás y sus secuaces? ¿Cómo es? Bueno, recordemos lo que hemos visto en el libro de Esther. ¿Ya? Vemos que fue una estrategia dura, muy bien trazada y más violenta quizás no podemos ver de lo que Amán hizo, ¿ya? De lo que Amán planificó. No querían que nada impidiera destruir y aniquilar al pueblo de Israel, ¿ya? Eso es lo primero, destruir. El enemigo dice que viene a hurtar, matar y destruir, ¿ya? Y Amán quería eso. Vamos a recordar un poco la estrategia. Primero, convencieron al rey que el pueblo de Dios era un pueblo que quería, independiente del reino, rebelde, que no quería sujetarse al rey y que querían vivir conforme a sus reglas. Eso es una cosa que Amán convenció al rey Jerjes. ¿Ya? Fíjense bien, este pueblo es rebelde, no se quiere sujetar, tiene sus propias leyes, están contra ti. ¿Ya? Recordemos un poco lo que dice Esther 3:8 pero en la nueva traducción viviente, dice así: miren lo que Amán le dijo al rey. Hay cierta raza dispersada por todas las provincias del imperio que se mantiene aislada de todas las demás. Miren lo que le está diciendo. ¿Eh? Tienen leyes diferentes de los demás pueblos y se niegan a obedecer las leyes del rey. Por lo tanto, no conviene a los intereses del rey que ese pueblo siga con vida. ¿Capta la idea de lo que está diciendo Amán? De lo que le presenta al rey. Hay un pueblo que no te quiere obedecer, que tiene sus propias leyes, adora a su propio Dios y tiene su propia reina. No conviene que ese pueblo exista. Hermano, pregunta, ¿alguna similitud con la estrategia que tienen los enemigos modernos de la iglesia? ¿Hay alguna un sinónimo que vamos a estar viendo acá? ¿Pueden los enemigos actuales quieren lo mismo? Bueno, aquí tenemos que, como decíamos hace unos minutos atrás, identificar los enemigos, nombrar los enemigos y tener una estrategia para ir contra esos enemigos. ¿Alguna similitud? Sí. Los comunistas, los ateos, los agnósticos, los progresistas, los secularistas, los socialistas, el movimiento LGTBI, etc., tienen su filosofía de pensamiento anti-Dios y anti-ética bíblica. Y obviamente cree que somos no solo un pueblo diferente, sino que somos locos, somos peligrosos, somos cerrados, somos anticuados, somos diferentes y que somos perjudiciales para la sociedad. ¿Sí o no? Sí. Si usted conoce los pensamientos, si usted conoce los principios de lo que he mencionado ahora, sí, son antibíblicos, anti-Dios, anti-ética bíblica. Y no me diga lo contrario. Si me dice lo contrario, disculpe, usted es ignorante. ¿Ya? Esto usted no lo puede decir que son pro, son anti. ¿Ya? Nuestros enemigos, hermanos, por no creer
en Dios están en contra de todo lo que los cristianos creemos, de la Biblia y de nuestra ética. ¿Ya? Pues dicen que es un pensamiento creado por los hombres. Para ellos, los hombres crearon a Dios, no Dios al hombre. Ahí es un invento. Por ahí decía alguien que la religión es el opio del pueblo, ¿ya? O aunque ellos también tienen una religión, ¿ya? El Evangelio es la buena nueva. Y las ideas neoizquierdistas basadas en el antiguo comunismo marxista-leninista son la mala noticia para la sociedad. Porque basados en un sistema de pensamiento anti-Dios, son anticristianos y nos acusan de lo mismo que fueron acusados los israelitas en Persia. Hermano, esta ideología que van en contra del pensamiento cristiano no son nuevas. No son nuevas, disculpe hermano. No es de ahora, no es de hace 10 años, ni 30 años, no. No son nuevas, hermano. Y es algo interesante. Los enemigos de la fe, los que no creen que existe un Dios que creó al hombre y la mujer, que creó el matrimonio y la familia y que entregó fundamentos morales para el desarrollo de los seres humanos, siempre han atacado nuestras verdades absolutas porque van en contra de su idea relativa. Siempre, si nosotros miramos la historia, siempre han atacado las verdades absolutas de la palabra de Dios. Amán, sus discípulos y familiares rechazaban al Dios de la Biblia, tal como hoy lo rechazan estas filosofías de pensamiento. Son antibíblicos. Por eso, hermano, es contradictorio un cristiano aferrado a una de estas filosofías. O es uno o lo otro, pero no se puede juntar. Si se junta, se crea algo que es anti todo. No es ni lo uno ni lo otro. ¿Ya? Hermano, cuando no se acepta la existencia de Dios, que son lo que estos principios tienen, se puede aceptar cualquier idea. ¿Ya? Y nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza caída, se deleita en la aceptación, por ejemplo, de todo comportamiento sexual elegido por cada persona. Y aquí yo quiero compartir un pensamiento de un autor ruso, un novelista ruso que dice lo siguiente, o dijo lo siguiente: cuando Dios no existe, todo es posible. Usted saque a Dios del pensamiento y puede hacer lo que usted quiera, hermano. Cuando Dios no existe, todo es posible. Y eso es lo que está pasando hoy día en la lucha que tenemos nosotros, ¿ya? La primera parte de la estrategia de Amán fue convencer a las autoridades, o al rey, que debía declarar enemigos de su pueblo a quienes tenían un sistema de pensamiento distinto. Según Amán, las leyes diferentes de los demás pueblos y se niegan a obedecer las leyes del rey. ¿Ya? Hermanos, los enemigos modernos han hecho lo mismo y poco a poco, bajo la indiferencia de los cristianos, lamentablemente, sus filosofías morales libertinas han ido ganando terreno. Poco a poco. Usted no se da ni cuenta cómo han ido trabajando, ¿ya? Obteniendo conquista en el sistema de pensamiento de la gente, ¿ya? Y poco a poco avanzan con su agenda diabólica, apoyados por lobbies políticos, por organizaciones internacionales y medios de comunicación. Todo eso han hecho un trabajo de joyería que hoy en día está normalizado o está legalizado lo que la palabra de Dios dice que es pecado y que es dañino. Está siendo aceptado. ¿Por qué? Recordemos lo que decía este autor, este novelista: cuando Dios no existe, todo es posible. Cuando Dios no existe, todo es posible. Han introducido, hermano, una ideología que fue ganando la mentalidad del mundo sin Dios. ¿Ya? Y aquí es bueno recordar un poco. La izquierda es la abogada y más seria propulsora de lo que se llama identidad de género. ¿Ya? Y recordemos que lo único que tienen género son las novelas, ¿ya? La música, pero el ser humano no es género, es un invento para justificar toda esta ideología que hoy en día están de boga, ¿ya? ¿Por qué, hermano? Hace más de 60 años en los Estados Unidos los grupos izquierdistas comenzaron a promover lo que llamaron
políticas de identidad. Más de 60 años, imagínense. O sea, si usted tiene menos de 60 años, ya estaban metiendo estos tipos de política entre medio, que es una guerra contra la identidad bíblica, contra la identidad moral del pueblo de Dios, ¿ya? ¿Y qué hicieron? Desarrollaron lo que ellos apuntan a promover, los intereses y luchar contra aquellos que tienen un estigma, ¿ya? Contra que esos grupos discriminados, ¿se da cuenta? Esa palabra está muy de moda, discriminados, grupos poblacionales que son minorías, que tienen preferencias diferentes, y establecieron formas de defenderlo. Hace más de 60 años empezaron con eso, ¿ya? Por ejemplo, entre sus luchas estuvo la búsqueda de la protección de la llamada identidad homosexual, ¿ya? Entre sus luchas. Empezó hace tanto tiempo y ya está muy firme, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué logran eso? ¿Por qué logran esas victorias morales? Bien simple, porque cuando Dios no existe todo es posible. Cuando dijeron que Dios murió, estamos listos. Puede usted creer en lo que le dé la gana, ¿ya? Y puede pasar lo que el hombre quiere que pase o se imagina que puede pasar, ¿ya? Entonces, la primera estrategia fue esa, ¿ya? La primera estrategia de Amán es: hay que destruir este pueblo porque es diferente. Y hoy día están igual. Es lo mismo, es la misma estrategia. Todos estos grupos persiguen destruir el cristianismo, hermano, aunque coman del mismo plato con el cristiano, aunque le den premio a los cristianos, aunque se coloquen a llorar dentro de la iglesia, si no hay cambio de vida, si no abandona esas filosofías demoníacas, hermano, no hay nueva vida. Es estrategia del enemigo. Hermano, ¿cuántas personas con sus asesores llega el asesor y dice: ¿sabes? Vamos a ir a la iglesia tanto, allá levantan las manos y va esta persona, este personaje político, entra, levanta las manos, llora, ¡ay! Se convirtió. ¿Se convirtió en qué, hermano? Es una estrategia del enemigo. Una persona convertida abandona este tipo de filosofía, ¿ya? Una persona convertida lucha por la verdad como luchó Esther, ¿ya? Se mantiene fiel como lo hizo Mardoqueo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. La segunda estrategia de los enemigos del pueblo de Dios fue motivar a la misma gente para atacar a los judíos. Y esto es interesante, hermano, ¿ya? Los enemigos del pueblo de Dios motivaron a la gente a matar a los judíos. Así podían sacar provecho y quedarse con todas sus pertenencias. Pero hay algo importante, miren. No era necesario usar al ejército. La estrategia fue usar a los ciudadanos para atacarlo. Según el decreto, el día 13 del mes 12, cualquier persona podría matar a los judíos y apropiarse de sus bienes. Lo vemos en Esther 3:13, que dice así: se enviaron comunicados a todas las provincias del imperio mediante mensajeros veloces, con orden de matar, masacrar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, incluso las mujeres y los niños, en un solo día. El plan estaba programado para el 7 de marzo del año siguiente. Las pertenencias de los judíos serían entregadas a los que los mataran. Miren la estrategia. Primero, convence al rey que ese pueblo es dañino. Segundo, los mismos judíos y los mismos vecinos iban a matar a su vecino. Hoy mi vecino es judío. Mañana, o sea, el 7, yo lo mato y me quedo con la casa, me quedo con todo lo que tiene. Capta la estrategia del enemigo, como que piensa o cree que puede destruir al pueblo de Dios. ¿Qué sucede en la actualidad? ¿Qué sucede en la actualidad? Bueno, los medios masivos de comunicación, que la mayoría están en manos de personas moralmente liberales, realizan una campaña global de lavado de cerebro, ¿ya? Si usted quiere que le laven el cerebro, vea los programas, vea las noticias, vea los programas de farándula y créale toda la basura que se vomita por esos lugares. Porque es basura, hermano. La mayoría es basura, ¿ya? Que algunos hermanos andan más preocupados de lo que le pasó a tal artista, que lo internaron en una clínica psiquiátrica, que la otra va a hacer ahora, se va a meter en política. Oiga, hermano, se ocupan más tiempo en eso que leer la palabra, que vivir el cristianismo, ¿ya? Estrategia del enemigo, lavado de cerebro. Cuidado con los niños, cómo están lavando el cerebro a los niños. ¿Qué está pasando? Por medio de la música, ¿ya? Podríamos decir que el 98% de las canciones de música está bajo el enemigo que está lavando el cerebro.
basura, ¿ya? Con culturas que son asexuadas, con culturas que son depravadas, con música que llevan al adulterio, que llevan a la infidelidad, que llevan a la depravación. Eso con la música. ¿Para qué decir el arte? El 90% del arte está en manos de estos movimientos antibíblicos. La psicología, que muchos le llaman la psicoherejía, ¿ya? La psiquiatría, el cine. El cine, hermano, hasta las películas de niños hay que tener cuidado de lo que viene. Y la educación hacen todo el esfuerzo posible por convencernos de que ellos tienen la razón y que estudios científicos avalan lo que enseñan. Y, hermano, lo creemos. Lo peor que hay es que le creemos. No, si lo dice tal encuesta, dice que, oye, esa encuesta la hacen entre ellos mismos, hermano. Hay un libro que se llama ¿Cómo mentir con estadística? Yo lo leí. Es re fácil mentir con estadística. Es re fácil impactar con estadística. Es muy fácil. ¿Ya? Y la gente, 97% dice que... Pero ese 97% se preguntaba entre ellos mismos, hermano. Entonces tenemos que tener cuidado. A través de las instituciones educativas, iniciando desde el jardín infantil, van cambiando la manera de pensar de niños, adolescentes y jóvenes para que acepten el progresismo y todas sus aberraciones morales. Y eso es lo que tenemos que luchar nosotros como cristianos. Tenemos que pedir que si podemos hacer valer nuestra voz, hacerla valer. Cuando hay que votar democráticamente, votar por los principios cristianos o lo más cercano a lo que sea, luchar, formar parte de una contra o un contraataque a lo que está pasando. Ahora, el Señor que da el resultado, pero nosotros tenemos que cumplir eso, ¿ya? Tenemos que cumplirlo. Esto tiene repercusiones muy extensas y dañinas al diario vivir. Hermano, ¿usted ha pensado qué va a pasar en la generación, aquellos hijos o aquellos nietos que tienen 9, 10 años, en 20 años más? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir que es correcto? Si el Señor no viene antes. Entonces tenemos que estar atentos en esta lucha, ¿ya?, que estamos viviendo nosotros. ¿Por qué? Por ejemplo, un ejemplo para cerrar el mensaje de hoy. De esta manera, aunque existe una minoría homosexual, hermano, la cantidad de homosexuales en Chile es una minoría, y a veces menos que minoría, ¿ya? La inclusión de su estilo de vida, como algo normal, en estos medios les ha permitido exigir derechos por ser un grupo minoritario y tocan las emociones de muchas personas, al punto de que aunque son minoría, consiguen hacer marcha con miles de personas. Y es interesante eso. Si, hermanos, son pocos, pero hay que ver cómo influencian. ¿Ya? Bueno, ahí nosotros tenemos que considerar lo que Dios dice. Recordemos que lo que Dios, hay cosas que aborrece y Dios que establece, y ahí está nuestro principio, nuestra cosmovisión es bíblica, nuestra ética es bíblica. Y somos parte de un reino, no de una democracia desde el punto de vista bíblico. Dios nos ayude, ¿ya? Dios nos dé la fuerza. Esta es una realidad que debo conocer y confrontar. Ese es mi deber. Recordemos el principio que estamos desarrollando. No importa, hermano, no importa cuán duros sean los ataques o las leyes en contra del pueblo de Dios. Él ha determinado que siempre seamos protegidos, sobrenaturalmente cuidados, y con nuestra lucha, que debe ser sabia, algunos decretos pueden ser denegados, no todos. Algunos mejor vamos a lograr algunos avances. Ya no creamos que todos se van a convertir y todos van a cantar corito y todos van a ser tomados de la mano y van a ser cristianos. No, pero sí podemos saber que Dios nos está protegiendo y que hay una lucha diaria. Esa lucha que tenía Mardoqueo, que tenía Esther, esos amanes hoy día están al poder de muchos países. Y recordemos que es una estrategia mundial, pero tenemos un Dios que está sobre todo eso. Hermano, Dios no nos ha llamado a una inactividad y ser contemplativo en todo lo que está pasando. Nos ha llamado a una acción. No a destruir, no a atacar, sino que a vivir el cristianismo donde quiera que estemos y confiar en el Dios que tiene el control de todo. Ahí está la parte de lo que estamos nosotros mirando. Ahí está
nos vamos a dar cuenta como Dios premia también a aquellos que son fieles a cumplir lo que Dios nos manda. Yo tengo que cumplir lo que Dios dice. Es que no voy a ganar, igual sale la ley, el Señor sabe, pero yo cumplo mi labor y mi conciencia debe estar tranquila ante el Señor. Luchando moralmente. Bueno, estamos empezando, hermano. Cristo viene pronto. Así es. Y entre más cercana esté la venida del Señor, la apostasía y la inmoralidad y todo lo que estamos viendo va a ser el pan de cada día. Pero sabemos que Cristo viene y esa es nuestra esperanza, y también sabemos que sobrenaturalmente somos protegidos y cuidados por Él. Dios sea glorificado en todo lo que hacemos. Padre, gracias por tu palabra y rogamos tu bendición sobre nuestra vida. Ayúdanos a vivir el cristianismo, ayúdanos a luchar por la verdad, y tú, Señor, das el resultado para tu gloria. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.